Mentira número 1. Andrés Felipe Arias le robó a los pobres para darle a los ricos. Falso. El objetivo de Agroingreso Seguro nunca fue únicamente beneficiar a los agricultores pobres y excluir a los demás. El objetivo de Agroingreso Seguro siempre fue permitir que todos los agricultores de Colombia, de todos los tamaños, regiones y condiciones, pudieran acceder a unos recursos que les permitiera mejorar su productividad y así competir en condiciones más equitativas con los agricultores del resto del mundo, especialmente ante la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. El que un agricultor mediano o grande tuviera acceso al programa Agroingreso Seguro no equivalía a que se le estuviera privando o quitando algún recurso a los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores siempre tuvieron acceso privilegiado al programa, tal como lo reconoció el representante de los pequeños productores en el Comité Intersectorial del programa, o incluso el entonces gobernador de Nariño, Dr. Antonio Navarro Wolf, quien no es precisamente un aliado político de Andrés Felipe Arias. ¿Por qué fue privilegiado el acceso de los pequeños productores al programa Agroingreso Seguro? Porque los diferentes módulos del programa fueron diseñados para que, sin excluir a los demás, los pequeños agricultores siempre tuvieran un cupo fijo de recursos o siempre recibieran un mayor puntaje en sus proyectos. Debido a esto, de los 382.611 productores beneficiados por el programa entre 2007 y 2009, el 99% fueron pequeños y medianos productores, 84% solo pequeños, quienes recibieron el 86% de los recursos del programa. Mentira número 2. Andrés Felipe Arias le daba más al rico que al pobre. Falso. El programa Agroingreso Seguro buscaba ayudar a compensar los altos costos de producción que enfrentan todos los agricultores del país para que toda el área sembrada pudiera mejorar su productividad, competir contra los subsidios extranjeros y de este modo generar empleo rural. Es apenas natural que el programa Agroingreso Seguro entregara recursos dependiendo del tamaño de producción y hectareaje de cada agricultor, pues entre mayor es la producción y el hectareaje, mayores son los costos totales, mayor es el esfuerzo para reducirlos y mayor es la cantidad de jornadas laborales que están en riesgo. Por ejemplo, quien produce 100 toneladas de maíz, 20 hectáreas aproximadamente, incurre en más costos de producción que quien produce 50 toneladas, es decir, 10 hectáreas. El primero puede enfrentar unos costos de producción de 50 millones de pesos, mientras que el segundo tiene costos aproximados de 25 millones. Además, el primero genera el doble de jornales laborales que el segundo. Mentira número 3. Andrés Felipe Arias era quien entregaba los subsidios de Agroingreso Seguro. Falso. Todos los módulos de Agroingreso Seguro eran operados por entidades ajenas al Ministerio de Agricultura. El módulo de crédito blando era irrigado a través de Finagro. El módulo de asistencia técnica era distribuido a través de gremios como la Federación Nacional de Cafeteros o FEDEARROZ. En el módulo de investigación se adjudicaban las convocatorias por parte del Centro Interamericano de Agricultura Tropical CIAT. El módulo de riego siempre fue operado por el Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura ICA, el cual hace parte de la Organización de Estados Americanos OEA. Es importante resaltar que el ICA-OEA ha venido suscribiendo convenios de cooperación técnica con el Ministerio de Agricultura para operar este tipo de programas desde hace más de 30 años. El Ministerio de Agricultura seleccionó a este instituto para que identificara, calificara y seleccionara, con plena autonomía técnica, todos los proyectos que debían ser beneficiados con los recursos de riego de Agroingreso Seguro. Adicionalmente, es necesario recalcar que en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia, todos los técnicos del ICA afirmaron sin ambigüedad alguna que ni Andrés Felipe Arias ni ningún funcionario del ministerio ejercieron influencia alguna para que algún proyecto en particular fuera seleccionado. Mentira número 4. Andrés Felipe Arias fue cómplice de la trampa que se le hizo al programa de riego de Agroingreso Seguro. Falso. Todos los individuos que cometieron fraude con el programa de Agroingreso Seguro reconocieron en juicio que la persona que ideó el fraude y además les cobró por implementarle semejante idea es un ingeniero particular del departamento del Magdalena. Curiosamente, a esta persona la fiscalía no le ha hecho nada. La trampa ocurrió de la siguiente manera.
Ciertos agricultores particulares subdividieron sus plantaciones en 5 o 6 fracciones de manera falsa. Para ello confeccionaban arrendamientos falsos entre personas de la misma familia y así terminaron accediendo a 5 o 6 incentivos de riego en vez de acceder a uno solo, al cual hubieran tenido derecho si hubieran procedido legítima y honestamente. El ingeniero particular que ideó el fraude les cobró entre 20 y 25 millones de pesos por fracción. Además de su propia confesión sobre la forma en que pagaron por el fraude, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció que habían sido estos agricultores particulares quienes habían inducido en error al Ministerio de Agricultura y no al revés. Ello en el marco de la conciliación por medio del cual estos mismos particulares accedieron a devolver todos los recursos del fraude al Tesoro Nacional. Quienes pagaron por este fraude también reconocieron en juicio que nunca tuvieron contacto previo ni con Andrés Felipe Arias ni con ningún funcionario del Ministerio de Agricultura para acceder al programa de Agroingreso Seguro. Siempre reconocieron además que su único contacto a la hora de acceder al programa fue, además del ingeniero que les vendió el fraude, con funcionarios y técnicos del ICA-OEA. Andrés Felipe Arias financió su campaña con Agroingreso Seguro o utilizó el programa de manera irregular para su campaña política. Falso. La verdad es que fue probado en juicio que ninguna de las personas que cometieron el fraude con el programa de Agroingreso Seguro le aportó recurso alguno a la campaña de Andrés Felipe Arias. En toda la región en donde ocurrió el fraude al programa Agroingreso Seguro, Andrés Felipe Arias perdió la elección. En particular, perdió la votación en todo el departamento de Magdalena y, por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta, su principal rival le ganó por más de 15 puntos porcentuales. Noemí Sanín 42.5%, Andrés Felipe Arias 26.9%. Mentira número 6. Se les dieron subsidios a quienes aportaron a la campaña de Uribe. Cierto, pero tendencioso. Algunos medios publicaron listas de aportantes a la campaña de Uribe cruzándolos con incentivos obtenidos de Agroingreso Seguro, entre los cuales aparecen prestigiosos industriales. Primero, todos los módulos de Agroingreso Seguro eran operados por entidades ajenas al Ministerio de Agricultura. Es decir, no había manera en que Andrés Felipe Arias o alguien en el ministerio pudiera utilizar el programa para retribuir por pago a alguien. Segundo, en un universo de más de 380,000 beneficiados, el que existan 45 aportantes a la campaña de Uribe, es decir, el 0.0118%, no permite inferir que el programa se haya creado o utilizado para retribuir a los aportantes de su campaña. Si algo se puede inferir, es todo lo contrario. Mentira número 7. Si no fuera culpable, la Corte Suprema de Justicia no hubiera encarcelado y condenado a Arias. Falso. A Andrés Felipe Arias lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia una fiscal general ilegítima, es decir, la señora Vivian Morales. Recuérdese que fue destituida por el Consejo de Estado cuando se probó que su elección por parte de la propia Corte Suprema de Justicia se había dado mediante una votación ilegal. También es importante recordar que el exesposo de dicha exfiscal es un exguerrillero que tiene vínculos probados con el narcotráfico del Valle del Cauca y con los jefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos por el gobierno que el exministro Arias sirvió y defendió. Los audios que el país conoció terminado el juicio al exministro Diego Palacio probaron que, en lo que tiene que ver con los ministros del presidente Uribe, la Corte actuaba por conveniencia política. Varios integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia formaron parte de una red de corrupción y extorsión coloquialmente denominada el Cartel de la Toga. Esto se destapó a raíz de una investigación de la DEA, gracias a la cual algunos magistrados están siendo investigados y otros ya han sido formalmente acusados. Más aún, el único magistrado que no aparece mencionado en los audios de la DEA que destaparon semejante entramado de corrupción es aquel que se apartó de la condena y salvó su voto, estableciendo que sus colegas le habían violado al exministro sus derechos de defensa y debido proceso. A Andrés Felipe Arias lo condenó una sala penal no solo politizada, sino también corrupta, es decir, lo condenó una sala ilegítima. Mentira número 8. Si no fuera culpable, la Procuraduría y la Contraloría no lo hubieran sancionado. Falso. La verdad es que a Andrés Felipe Arias la Procuraduría lo sancionó por una actuación sin dolo,
Es por eso que la propia Procuraduría, al terminar el juicio, pidió a la Corte Suprema de Justicia que el exministro Arias fuera absuelto en su totalidad. En el caso de la Contraloría, la propia excontralora Sandra Morelli, al salir del país a buscar refugio ante la persecución desatada en su contra por el expresidente Santos y el exfiscal Eduardo Montealegre, le recomendó públicamente a Andrés Felipe Arias que no regresara al país y criticó la pena desmesurada que se le impuso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Andrés Felipe Arias benefició con recursos de riego de Agroingreso Seguro al presidente Uribe. Falso. El presidente Uribe o su familia jamás se beneficiaron del programa Agroingreso Seguro o de obra alguna realizada por el exministro Andrés Felipe Arias. La mentira fue confeccionada en torno a unas obras de mantenimiento que el INCODER realizó durante 2008 en un distrito de riego y drenaje denominado Mocarí, el cual tiene influencia sobre cientos de predios agrícolas y ganaderos en zona rural de los municipios de Montería, Cereté y Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba. Esta obra de riego de drenaje no es propiedad del presidente Uribe o su familia. En realidad no es propiedad de ningún particular, es propiedad del Estado. Por lo tanto, es administrada por el Estado y la obligación de hacerle rehabilitación y mantenimiento a sus canales corresponde al Estado. Esta obra de riego y drenaje ni es nueva ni se construyó durante el gobierno del presidente Uribe. De hecho, el distrito de riego y drenaje de Mocarí tiene más de 40 años de antigüedad, pues hace parte de una serie de 14 grandes distritos de riego y drenaje que construyó el antiguo INCORA entre 1963 y 1976 en todo el territorio nacional. En 1976 la administración de estos distritos pasó al antiguo IMAT, en 1993 pasó al antiguo INAT y finalmente, cuando el INAT fue suprimido en 2003, pasó al INCODER. Como cualquier obra de infraestructura, estos distritos de riego y drenaje deben recibir permanente servicio de mantenimiento y rehabilitación. ¿Por qué? Porque debido al deterioro natural de obras tan antiguas y especialmente a las fuertes temporadas de lluvia que suelen azotar las diferentes regiones de Colombia, los canales de estos distritos están en permanente y alto riesgo de colmatarse, anegarse y desbordarse. Si se permite que esto suceda, los estragos agrícolas, los perjuicios ambientales, los problemas de salubridad y los daños a la infraestructura de vivienda y vías terciarias de comunidades vecinas son incalculables. ¿Cómo se financia el mantenimiento de estos distritos de riego y drenaje? No es con los impuestos de todos los colombianos, sino con recursos de los particulares que están en el área de influencia de los distritos. En efecto, las obras requeridas de mantenimiento y rehabilitación de los canales se financian con el dinero que el INCODER recoge a partir de unas cuotas anuales que deben pagar todos los predios del área de influencia del distrito de riego y drenaje. Así sucede con Mocarí. Como el distrito de riego y drenaje de Mocarí influye sobre uno de los predios de la empresa agrícola El Ubérrimo, perteneciente al expresidente Uribe y su familia, él debe pagar una cuota anual para el mantenimiento y rehabilitación de los canales del distrito en mención. Dicha cuota, tal y como lo reconoció la Contraloría General de la República en un informe de 2013, ha sido honrada por el expresidente Uribe cada año, incluso desde antes de posesionarse en la presidencia de la República. En suma, ni subsidios de riego, ni beneficio de ninguna otra índole del exministro Arias para el expresidente Uribe o su familia.